Bienvenidos hermanos a un estudio más de la palabra bendita del Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la justicia divina de Dios. Dios es justo. Somos pero muy conscientes de la justicia de Dios. Para este día vamos a estar tratando, con la ayuda del Señor, el tema del nacimiento de una nación que le sirve a Dios, y es la nación de Israel. Dios ha tenido siempre en sus planes el escoger a un pueblo para que le sirva, para que le honre y para que sea pertenencia de Dios, ya que en este mundo nosotros reconocemos que hay dos señores. Está el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de la gloria, y está también el Dios de este siglo, que nos habla el libro de Efesios en la palabra del Señor. Entonces somos muy comprensibles de todos estos temas, y Dios se ha levantado a una nación, a un pueblo, para que le sirva sin ninguna excepción. Cada uno puede venir para servirle a Dios de todo corazón cuando Él quiera hacerlo. Por eso nosotros hoy queremos hablar acerca de esa nación que Dios levantó y que Dios instituyó para que le pudiera servir, y esta es la nación de Israel. Déjenme hacer un poquito de historia. La nación de Israel nace a raíz de que Dios levantó a Abraham, y de Abraham Dios levantó a su hijo, que se llama Isaac. De Isaac nació Jacob, y de Jacob pues se forman lo que son las 12 tribus de Israel, más conocidas para ubicarnos mejor. De esas 12 tribus Dios se toma a las 12 tribus para que sean su pueblo, su pertenencia. ¿Y cómo fue que esas tribus llegaron a dar a las tierras de Egipto? Estas tribus llegaron a dar a las tierras de Egipto a través de el bendito poder de Dios, llevando a José a vivir allá y a ser el segundo más importante en el reino de Egipto, un reino pagano, un reino mundano, pero que Dios quiso hacer levantar a un hombre ahí y a una nación, y así fue como Dios levantó a José, y José estuvo allí siendo el segundo en el mando sobre la nación de los egipcios. Y después todos conocemos la historia, que sus hermanos que anteriormente lo habían vendido, pues ellos vinieron buscando alimento, porque había escaseado en la región por la sequía que había venido, y solo Egipto era el que estaba abastecido de granos, y ellos vinieron en busca de comida, y bueno, pues encontraron allí a su hermano José, y todos conocemos esta historia. José estaba ya erradicado en ese lugar, y luego pues todo lo que se da, usted conoce la historia. Él pregunta por su padre, cómo está, si aún vive o no vive, y bueno, pues luego ellos le dijeron que sí, todavía vivía, y pues de esa manera José manda a trasladar a todas a las 11 tribus restantes, que eran sus hermanos, y estos llegaron a vivir a Egipto. De esa manera pues la nación se quedó viviendo allí, se erradicaron, vivieron un tiempo muy felices durante el gobierno del faraón, que favorecía a José. Pero muerto este faraón, se levanta otro faraón que no tenía conciencia del amor que su padre había tenido por la nación de Israel, y ahora está en un conflicto. De esta manera pues vamos a estar hablando en esta preciosa mañana acerca de la nación que Dios escoge, y ustedes se están dando cuenta que es la nación de Israel. Dios siempre ha tenido un plan para la humanidad, a pesar de que la humanidad le ha fallado al Señor. Y queremos usar como referencia bíblica Éxodo capítulo 3, en el versículo número 1. Y dice la palabra de Dios: apareció Moisés
apacentando, Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y descendió para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esta es la indicación del plan perfecto de Dios. Dios siempre tiene un plan perfecto, y cuando Dios elige a alguien, no lo elige para abandonarlo, sino lo elige para tomarlo como su pueblo. Y nosotros entendemos este punto porque nosotros hemos sido el reflejo de ese amor del Señor, del amor de Dios, del cuidado de Dios en estos últimos días. Entonces aquí tenemos lo que nosotros conocemos en doctrina como la elección de Dios. Dios elige a su pueblo, Dios elige a quienes han de servirle, a quienes han de ser su pueblo. Y gracias a Dios, pues Dios elige a una nación, pero la cosa no estaba fácil, porque la nación de Israel era ahora cautiva allá en las tierras de Egipto, tierra extranjera, en donde ya mencioné todo el proceso, cómo fue que llegaron hasta allí. Y bueno, la voluntad de Dios los llevó allí, y ahora Dios escoge a su pueblo. Dios escogió a un líder para que su pueblo fuera liberado, y ese líder se llama Moisés. Dios lo eligió cuando él se fue a vivir a las tierras de Madián, donde allí pues él estuvo viviendo muchos días, según nos muestra la palabra del Señor. Y allí conoció a alguien y se casó, y bueno, pues luego tuvieron un hijo, y después viene este llamado tan glorioso de parte del Señor. Digo que es un llamado glorioso porque te está llamando Dios, no te está llamando algún hombre. Y cuando Dios te llama, te capacita para que seas su líder, para que le sirvas, para que te motives a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. Entonces, desde el nacimiento de Moisés, Dios ya tenía un programa. ¿Por qué desde el nacimiento de Moisés? Porque Moisés, en los días que él nace bajo una amenaza de muerte. Moisés nace en los días cuando el mismo faraón había dado órdenes de que todos los niños recién nacidos de la época tenían que morir. Conocemos la historia, cómo Dios defendió a Moisés, cómo lo metieron en un canastito cubierto con lo que nosotros conocemos como asfalto, y luego pues lo metieron y se fue en el río y fue a dar hasta las tierras en donde era la misma casa donde tomaban el agua para bañarse las mujeres egipcias. Allí se bañaba la hermana del faraón, y ella pues tomó al niño y
lo trae para la casa y buscan a alguien para que lo cuide, pero sucede de que entre la misma familia está la que lo va a cuidar y lo va a amamantar mientras que él está creciendo. Entonces, el mismo Moisés es un milagro de Dios. Y esa es una bendición, porque cuando Dios nos escoge, Dios nos guarda, Dios nos cubre, Dios nos protege. Y en este caso, Dios cuidó la vida de Moisés hasta que él llegó a ser un adulto. Cuando él llega a ser un adulto, en uno de esos días que salía a dar su recorrido como alguien importante de la casa del faraón, se da cuenta de que uno de sus hermanos, los hebreos, porque esto de la herencia y del respeto a la familia se lleva en la sangre, y en la sangre llevaba él esa sangre hebrea, esa sangre judía, que le está diciendo a él dentro de su corazón: no deben de maltratar a tus hermanos. Él viene y toma a uno de los egipcios que maltrataba a uno de los hebreos y lo mata. Pero esto le causó a Moisés tener que ser expulsado, tener que ser desterrado de la tierra donde había nacido, de la tierra donde había llegado a prosperar tantísimo, donde había estudiado en las universidades de Egipto, en donde había crecido en una casa real con todos los favores de Dios. Esa es la bendición que yo quisiera que tú veas, que cuando Dios nos llama, aun cuando nos saquen de la comodidad donde estamos, Dios nos va a seguir guardando, Dios va a seguir bendiciéndonos, porque el plan de Dios continúa. Hoy la iglesia de Jesucristo se siente amenazada. Tenemos muchas amenazas, pudiéramos decirlo, persecución por el cristianismo. Ya estamos viviendo parte de esto, pero Dios nos eligió como su pueblo. Dios nos va a cuidar hasta el final, yo estoy seguro, porque Él es el que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Le dijo Josué: como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y esa es una bendición de parte del Señor. Dios está de tu lado, hermano amado. Y a pesar de que ha venido una crisis, a pesar de que te han venido problemas con la salud de tu familia, con la salud de tus hijos, con la salud de tu esposa, con la salud de tu esposo, con la salud de tus padres, y quizá han llegado hasta el momento de desesperarte y dices: quizás Dios no me ha llamado a mí porque en el ministerio yo he sufrido demasiado. Déjame contarte que Dios sigue siendo Dios en medio de toda la adversidad, y Dios no pierde de vista el plan y la manera en que Dios nos ha comprado, y somos nosotros ahora su pueblo. Entonces, en este caso, Dios guardó la vida de Moisés, aun cuando él va en el camino del desierto, aun cuando él va en el camino del desierto únicamente con una vara como callado, cuando él va allí en medio de toda esa tribulación que pasó para llegar a las tierras de Madián y encontrar agua fresca para beber, él estaba en una condición difícil, pero el plan de Dios continuó, y Dios lo guardó de todas aquellas patrullas de asaltantes que saldrían por las tierras de Egipto hasta la tierra de Madián. Era un camino altamente peligroso, donde solamente Dios lo podía haber guardado. Y Dios pues ahora se le muestra a Moisés por medio de una teofanía. Esta teofanía se le llama así, es una palabra que nosotros nos explica la comprensión, que es la aparición de un ser divino a un ser humano. Ahora en la historia nuevamente se le aparece Dios a Moisés en una teofanía, y acá está la aparición de un ser celestial, repito, y un ser humano, y el Señor interactúa con él y hacen una conversación, una charla de lo que Dios quería que Moisés hiciera, de que Dios le está ordenando a Moisés que vaya y que saque a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, donde están siendo consumidos por la misma esclavitud que están viviendo y la angustia que están pasando. Dios se mostró a Moisés como el Dios de Abraham, como el Dios
de Isaac como el Dios de Jacob. Ahí se muestra el Señor de esa manera, de una manera gloriosa, de una manera extraordinaria. Le está diciendo: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de tu descendencia. Dios había elegido a Abraham de las tierras de Ur de los caldeos, de gente perversa y pecadora, porque no conocían a Dios, y de allí Dios lo sacó, y era necesario que Abraham se fuera, y hoy pues es reconocido el nombre acá de Abraham como el padre de la nación. Para esta fecha ya Abraham había muerto, pero Dios seguía teniendo el cuidado de la descendencia de Abraham. Gloria al Señor, porque Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros y de cada cosa que nosotros hacemos. Y ahora viene el llamado, un llamado santísimo que merece ahora reconocer que quien te llama no es cualquiera, quien te llama es Dios, quien te llama es el Señor. Y había una relación ahora, una relación de santidad. Dios dice su palabra que Dios es un Dios santo y que quiere tener una relación de santidad con aquellos que Él llama. Dios le hace ver a Moisés que debería de quitarse el calzado de sus zapatos, porque el lugar, que tenía que quitarse sus zapatos porque el lugar donde él estaba era un lugar santo. Pues ahora viene Moisés, inmediatamente se quita el calzado que él llevaba y luego se cubre el rostro y le dice a Dios que tiene miedo de mirar tan grandísima obra, tan grandísimo y poderoso Dios delante de él. Esa es la manera en que reconoce que lo está llamando a alguien que no es común, alguien que él no conoce acá en la tierra, a alguien con el cual él no está acostumbrado a platicar. La primera plática que tiene Moisés con Dios y Dios con él, ahora se queda sorprendido porque nunca había tenido este tipo de relación. Pero a la vez, qué privilegio el que tuvo de haber hablado con nuestro Dios y haber estado sentando ahí muchas bases de lo que Dios quería y de lo que Dios iba a hacer por la nación de Israel. Dios llamó entonces a este varón, Dios lo capacitó. Cuando Dios te llama no es porque Dios ve capacidades humanas en ti. Dios puede levantar a cualquiera, aún cuando no tenga quizá una buena apariencia física, aún cuando veamos que no sea una persona musculosa, como en el caso de David, o un pequeño muchacho flacucho, pero Dios conocía su corazón y Dios conocía el corazón de Moisés y que éste iba a llegar a ser un gran líder. Y también otra de las cosas que yo siempre analizo es que Dios había visto que Moisés tenía una relación ya en el palacio y con el rey. Era más fácil para que él llegara. Muchas veces quizá Dios te va a usar a ti porque tienes una relación de amistad con alguien. Acepta esa invitación que Dios te hace y ve a hablarle de nuestro Señor Jesucristo, para que tú puedas ir y hablarle del gran amor, ese gran amor de Dios que es tan indispensable en la vida de aquellos que Él ama, para llevar la palabra de Dios. No te niegues cuando Dios te llame a hacer algo para Él. Luego lo que viene es que va Moisés acompañado de Aarón, como le da las indicaciones Dios, que vaya con Aarón, y ellos van con todo el poder de Dios y se presentan delante del faraón y le dan las indicaciones de lo que dice Jehová, que deje ir a su pueblo, porque el pueblo debe de adorar a Dios, debe de tener relación con Dios. El faraón se resiste y ahora pues viene lo que nosotros conocemos como las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Dios comienza a derramarlas de una a una. Dios cuando Dios se compromete y promete liberar a alguien, lo va a hacer aún en medio de las adversidades. Yo soy la experiencia de que Dios tiene el poder, que cuando Él promete algo lo cumple. Dios va llevando sus propósitos, Dios va llevando a cabo las cosas que nosotros no entendemos. Yo tengo muchos testimonios y uno de los testimonios que yo tengo es una niña que Dios no las ha dejado vivir, aún cuando nació ella con desperfectos de salud y prácticamente iba a morir. Dios tuvo compasión de ella y Dios habló a mí y habló
a mi conciencia y me habló a mi oído en una voz preciosa que me dice mi Señor: yo soy el que la voy a rescatar, y lo ha cumplido hasta este día, hasta esta hora, porque Dios cuando Él promete algo, Dios lo va a cumplir. Y Dios dijo: yo voy a sacar a esa nación de ahí, y Dios lo cumplió, porque Dios no falla. Hermano y amigo, si estás pasando algo difícil en tu vida, confía en el Señor. Dios está presto para ayudarte. No importa que las cuestiones se vean bastante difíciles, no importa lo que Dios tenga que hacer, déjalo que Dios lo haga. Tú haz lo que tú puedes hacer, porque lo que tú no puedes hacer, Dios se va a encargar de hacerlo. Ahora, estas plagas no las podían enviar a la nación de Egipto. Estas plagas no las podía mandar Moisés ni tampoco Aarón. Estas plagas, el único que tenía el poder para mandarlas era Dios. Aunque la ciencia descarta y dicen que estos son fenómenos naturales, pues nosotros nunca los habíamos visto. ¿Y por qué ellos nunca nos han dado a nosotros indicaciones que hacían muchos más años que se daban estos fenómenos naturales, si no lo dicen ya cuando Dios obró estos milagros en Egipto? Mucha duda. Entonces nosotros seamos inteligentes para analizar este tipo de cosas. Ni modo, después de que Dios lo hace, pues ahora ellos se dan el paquete diciendo que se convirtiera el mar en sangre, que por medio de las algas se convertía en sangre, y que también las fuentes podían llegar a convertirse en agua del color rojo como la sangre, y los peces morían porque es conocida como la marea roja. ¿Por qué no lo dijeron antes de que el Señor lo hiciera? Debemos nosotros de analizar esto. Las aguas, entonces voy a leer los juicios de Dios. Las aguas se convierten en sangre, lo tenemos en Éxodo 7, 14 al 24. Las ranas invadieron las casas, y esto nosotros lo tenemos en Éxodo 7, 25 y el capítulo 8, versículo 11, donde todo se llenó de ranas. Las aguas estaban infectadas de ranas, las casas también se llenaron de ranas. Otro de los juicios que vienen es que del polvo de la tierra se convierten en piojos y comienzan a morderle por todas partes a los seres humanos, y en ese caso a los egipcios. Según Éxodo 8, 12, 1, porque quiero también mencionar que las plagas estas que cayeron, no cayeron sobre los hijos de Dios como una evidencia de que Dios los estaba guardando, que Dios estaba protegiendo a sus hijos. Entonces vamos con la número 4. Las moscas dañarán a las personas y al ganado, según Éxodo 8, 16 al 28. La terrible peste, número 5, la terrible peste sobre el ganado, todos morían enfermos, Éxodo 9, 1 al 7. Y la número 6, las úlceras incurables afectarán al pueblo, a la nación de Egipto, Éxodo 9, 8 al 12. Y ahora viene otra plaga que es granizo y fuego, Éxodo 9, 13 al 35. Número 8, la plaga número 8 son las langostas que iban a invadir el cielo y se comerían todos los cultivos, como el caso del trigo y la cebada y todo lo que ellos podían tener como fuente de alimento para esa época. Entonces viene ahora esta plaga de langostas, según lo tenemos en Éxodo 10, 1 al 20. Y tenemos la plaga número 9, que son las tinieblas y oscuridad que reinarían en todo Egipto, Éxodo 10, 21 al 29. Y por último tenemos la muerte de todos los primogénitos, que esto fue lo que devastó el corazón del faraón para dejar ir a la nación. Éxodo 11, 1 al 10 y 14, 1 al 31 es para la última plaga, la plaga número 10. Luego, desde la primera plaga de sangre hasta la celebración de la Pascua y con la muerte de los primogénitos, Dios sacó al pueblo de Israel de las tierras de Egipto para que le adoraran. Este es el plan de Dios y toda la ruta que Dios ha trazado para que su pueblo pueda ser libre. Tenemos un cuadro aquí también apocalíptico. Estas 10 plagas presentadas también son plagas que nosotros las vamos a ver en Apocalipsis y precisamente en la gran tribulación.
Son plagas que a su momento se han de manifestar y están relacionadas, algunas de estas plagas están relacionadas como, por mencionarles, el agua convertida en sangre, el granizo y fuego, las langostas también están profetizadas acá, la oscuridad misma también. Bueno, casi como que se volviera a repetir, lo único que aquí fueron 10 y allá son 21. Tenemos 11 juicios más que van a estar cayendo sobre la faz de la tierra, y no tarda, porque la humanidad se ha descarriado terriblemente y se ha apartado de Dios, y vamos a un rumbo muy rápido va esto acelerándose. Y bueno, a nosotros como hijos de Dios pues nos conviene, pues la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Ahora ellos dejaron ir a la nación de Israel, pero Dios seguía siendo poderoso con Israel. Lo sacó con mano fuerte. Ahora tenían frente a un mar rojo, que era latente el peligro que tenían, porque enfrente tenían el mar rojo y detrás venían los egipcios. Porque Faraón en su momento se quedó quieto mientras los dejó ir y avanzar, pero de repente nuevamente ese espíritu del diablo se le metió a él y se levantó y dice: no es posible que yo los deje ir así tan fácil, y los va a perseguir. Dios sigue siendo Dios poderoso, aún cuando tengas que cruzar el mar, aún cuando tengas que enviar plagas sobre la gente que se ha levantado contra ti. Yo sé que hay gente que se ha levantado contra ti, pero Dios sigue siendo el mismo poderoso Dios que ha amado tu vida y que sigue amando mi vida. Y hay un pacto que se establece cuando Dios saca a la nación. Se forma un pacto. Ese día que tomaron la Pascua, antes de salir, y hubo derramamiento de sangre de los primogénitos, se formó un pacto donde Israel quedó ligado con Dios en ese pacto. ¿Cuál era ese pacto? Que Israel debería de ser obediente a Dios y Dios lo llevaría por buen camino. Dios cumplió su parte, pero Israel no lo hizo. Un pacto debe de estar formalmente legalizado dentro de dos personas, y en este caso el pacto fue entre Dios y el pueblo de Israel, pero Israel no cumplió con este pacto. A pesar de todo esto, Dios fue fiel y los llevó hasta la tierra que Dios había prometido, pero llevó a los hijos, los únicos que pudieron entrar en la tierra prometida. Nosotros lo hemos estudiado muchas veces, fue Josué y Caleb, los únicos que entraron en la tierra prometida de los ancianos. Y ahí el Señor los mató a todos en el camino, a los viejos, porque los viejos se rebelaron en contra de Dios. Es terrible lo que estamos diciendo, es un cuadro de mucha maldad y de ponerle muchísima atención. Debemos de ser conscientes que nuestra vida debe de ser en obediencia a Dios. Nosotros también tenemos un pacto con Dios, al igual que la nación de Israel. ¿Cuándo se formalizó ese pacto? Cuando nosotros venimos a Cristo, el que murió en la cruz, y hubo derramamiento de sangre, su propia sangre que nos ha comprado. Nosotros tenemos un pacto con el Señor y debemos de respetar ese pacto. Debemos de respetar a Dios, porque desde que creímos nosotros en el Señor, tenemos un pacto legal con Él. ¿Cuándo se rompe ese pacto? Cuando nosotros desobedecemos. Hermano y amigo, si estás en desobediencia, debes de arreglar esa situación con nuestro Dios. Porque acá nosotros encontramos ahora, vamos a avanzar un poquito al capítulo 19 y vamos a leer lo siguiente. Capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si me dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gloria al Señor. Esto nos habla también Primera de Pedro. Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Gloria a Cristo por este infinito amor de Dios. Y aquí usted sabe, se dan lo que nosotros conocemos como seguidamente en el capítulo 20, los 10 mandamientos. Las normas y estatutos que Dios le da al pueblo, a la nación, cómo han de vivir. Nosotros, al igual que Israel, tenemos un compromiso, estimado hermano y amigo. Y ese compromiso es de serle fieles al Señor. Hagámoslo y Dios va a estar con nosotros. Lastimosamente, este pueblo muy pronto dejó de hacerlo y Dios tuvo que volverse a ellos con ira. Tuvo que castigarlos porque no obedecieron. Estimado hermano y amigo, yo espero que Dios no te castigue a ti, sino que la bendición de Dios esté a tu lado. Pero para eso es necesario que nosotros obedezcamos a Dios. Nuestra obediencia va a marcar muchas cosas y el rumbo de nuestra vida. Dios prometió llevar a la tierra que fluye leche y miel, y a la tierra que fluye leche y miel lo llevó. El Señor nos ha prometido a nosotros llevarnos al cielo, y al cielo a vivir con nuestro Padre Celestial. Allí vamos a ir a vivir nosotros con Jesucristo. Allí vamos a llegar si no desmayamos, si somos fieles. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por ti que te reconcilias. Quiero orar por ti que aceptas a Cristo. Quiero orar por ti que has estado afligido. Quiero orar por ti que las pruebas han sido tan fuertes en tu vida, para que Dios te bendiga. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, gloria y honra, poder y alabanza al que todo lo merece. Señor, bendice más y más a cada estimado oyente, a cada estimado hermano que nos ve. Oh Dios eterno, en tus manos están tus hijos. Hay aflicción ahora en el mundo, pero tú dijiste, Señor, que en este mundo tendríamos aflicciones. Por favor, ayúdanos. Padre, sobre aquellos que están entregando su vida a ti ahora mismo, perdónanos, Padre. Haz un pacto con ellos, Señor, y ellos contigo, de que van a hacerte fiel. Señor Jesucristo, bendígalos y tómalos en cuenta para la salvación y para que vivan, Señor, en tu reino de gloria. Bendito Dios, muchísimas gracias, Señor Jesucristo, para honra y gloria tuya. Amén y amén. Será hasta una próxima, estimado hermano. Dios lo bendiga más y más. Bendito y alabado sea Dios por los siglos de los siglos.